Se perdió en el interior buscando a un amigo, pero encontró el amor de su vida. Tenía que ser solamente un viaje rápido, una ida de pocas horas hacia el campo, pero el destino tenía otros planes completamente diferentes. Al volante de un automóvil de lujo, rodeado por montañas imponentes y un camino de terracería que parecía no tener fin, se encontraba Arturo, un millonario acostumbrado a viajar en helicópteros privados, a disfrutar de cenas costosas en los mejores restaurantes y a vivir en ciudades iluminadas donde la noche nunca llegaba del todo. Él jamás imaginó que al intentar encontrar a un viejo amigo que había desaparecido en el interior del país, terminaría encontrando algo que todo el dinero del mundo jamás podría comprar: el amor verdadero. Y todo comenzó en el momento exacto en que el sistema de navegación dejó de funcionar, y el silencio profundo del campo engulló por completo el ruido constante del motor de su automóvil. Arturo apretaba el volante con todas sus fuerzas, sus nudillos se ponían blancos por la presión. Estaba irritado, sudando abundantemente bajo el sol caliente que caía implacable sobre el parabrisas. Y la señal del teléfono celular había desaparecido hacía ya mucho tiempo. No es posible que esto esté pasando. Este lugar es el fin del mundo, murmuró con frustración, mirando a su alrededor con desesperación. Árboles por todos lados, pastizales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y un camino de tierra que parecía no tener absolutamente ningún final. Su amigo de la infancia, Marcos, se había mudado hacia aquella región remota hacía varios meses, y desde entonces no había dado más noticias, no había llamadas ni mensajes, nada. Arturo, que siempre había sido fiel y leal a quienes amaba con todo su corazón, decidió ir personalmente en su búsqueda. Pero cuanto más avanzaba por aquellos caminos desconocidos, más perdido se sentía. El automóvil comenzó a hacer ruidos extraños, a fallar, y de repente se detuvo por completo en medio de la nada. El tanque todavía tenía combustible suficiente, pero el motor simplemente murió sin previo aviso. Arturo descendió del vehículo completamente enojado, dio una patada fuerte al neumático como si eso fuera a solucionar algo, y se dio cuenta de que no tenía señal telefónica, no había absolutamente nadie cerca, y el sol ya comenzaba a descender lentamente en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rojizos. Fue entonces cuando a lo lejos divisó una pequeña propiedad. Una casa sencilla y modesta con humo saliendo de la chimenea y el sonido inconfundible de las gallinas escarbando en la tierra. Sin ninguna otra opción disponible, comenzó a caminar en dirección hacia aquella casa, ensuciando sus zapatos caros e italianos de barro y tierra. El camino parecía interminable bajo el calor sofocante. Al llegar finalmente, tocó la puerta de madera con insistencia. Una voz suave y melodiosa respondió desde el interior. ¿Quién es?, preguntó con cautela. Arturo, cansado y exhausto, respondió tratando de sonar amable. Soy un viajante. Mi automóvil se descompuso allá en el camino. Necesito ayuda, por favor. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, Elisa. Tenía el cabello largo y oscuro, recogido en un moño sencillo, ojos color miel que brillaban como el atardecer mismo, y una sonrisa tímida pero genuina, que desarmó instantáneamente toda la arrogancia y el mal humor de él. «Entre, se ve exhausto», dijo ella con amabilidad, limpiándose las manos en un paño de cocina y abriendo el espacio para que pudiera pasar. Arturo entró y el aroma del café recién hecho y del pan casero horneándose lo envolvió como un abrazo cálido y reconfortante que no esperaba. No tenemos muchos lujos aquí en esta casa, pero hay café caliente y pan recién horneado, dijo ella con naturalidad y sencillez. Arturo sonrió ligeramente de lado, sintiéndose extrañamente cómodo. Ya es más de lo que esperaba encontrar, respondió con honestidad. Se sentó a la mesa de madera desgastada por los años, y mientras ella le servía con cuidado, él observaba cada pequeño detalle de sus movimientos, la manera en que se movía con una calma absoluta. La forma delicada en que miraba por la ventana antes de hablar, como si consultara con la naturaleza misma. Había una paz profunda en aquel lugar que él nunca antes había conocido en toda su vida, llena de lujos vacíos. ¿Vive sola aquí?, preguntó Arturo con genuina curiosidad. Vivo con mi abuela. Ella está descansando en su habitación en este momento. ¿Y usted? ¿Qué lo trae perdido por estos rumbos tan alejados?, respondió ella con una mirada curiosa pero sin ser invasiva. Arturo dudó por un momento. No quería revelar que era millonario. No quería que eso cambiara la forma en que ella lo veía. Vine buscando a un amigo. Él vive por aquí según tengo entendido, pero me perdí completamente en el camino.
Ella sonrió con comprensión. Sucede con frecuencia. Estos caminos engañan hasta a quienes han vivido aquí durante muchos años. Conversaron durante horas sin darse cuenta del paso del tiempo. Hablaron de todo y de nada a la vez, de la vida, de los sueños, de las pequeñas cosas que hacen que valga la pena vivir. Cuando la noche cayó por completo sobre el campo, Elisa encendió una lámpara de aceite que iluminó suavemente la habitación y dijo con hospitalidad genuina: «Puede dormir en el cuarto de huéspedes. Mañana temprano veremos qué tiene su automóvil». Arturo agradeció profundamente conmovido, y mientras se acostaba en la cama sencilla pero cómoda, miró hacia el techo de madera rústica y pensó con asombro: ¿por qué me siento tan en paz en este lugar? En la mañana siguiente, el gallo cantó incluso antes de que el sol apareciera en el horizonte. Arturo despertó con el aroma embriagador del café y del pan caliente recién sacado del horno. Bajó las escaleras y vio a Elisa ya lista para el día, riendo con su abuela, una señora simpática y cariñosa que lo recibió con un afecto maternal. «Entonces, usted es el joven perdido del que me habló Elisa», bromeó ella con una sonrisa pícara. Arturo rió de buena gana. «Parece que sí, señora». Después de disfrutar del desayuno más delicioso que había probado en años, él y Elisa caminaron hasta donde estaba el automóvil. Ella sabía mucho sobre mecánica automotriz, mucho más de lo que Arturo hubiera imaginado. Su padre, antes de fallecer hace algunos años, le había enseñado absolutamente todo sobre motores y reparaciones. No es nada complicado. Solamente un cable que se soltó con el traqueteo del camino, dijo ella con seguridad, arreglando el motor con movimientos firmes y precisos. Arturo quedó genuinamente impresionado observándola trabajar. «¿Usted entiende de esto?», preguntó con admiración evidente en su voz. Ella sonrió con modestia. «Aquí en el campo uno aprende de todo un poco. La vida misma te enseña lo que necesitas saber». El automóvil volvió a funcionar perfectamente, pero Arturo no quería irse de aquel lugar, no todavía. «¿Conoce usted a un hombre llamado Marcos?», preguntó con esperanza. «Él vino a vivir por estos rumbos, según me informaron». Elisa pensó durante algunos momentos, recordando. «Hay un señor Marcos que vive aproximadamente a unas 2 horas de aquí, hacia la sierra. Vive bastante aislado de todos, pero a veces aparece en el pueblo para comprar provisiones y alimentos». Arturo sintió que el corazón se le aceleraba con emoción. Era el amigo que tanto buscaba, estaba seguro. «¿Podría llevarme hasta allá?», preguntó con cierta urgencia en la voz. Ella asintió con amabilidad. «Claro que sí, pero debemos ir a caballo porque el camino es muy difícil. El automóvil no puede pasar por esos senderos estrechos de la montaña». El camino hacia la sierra era realmente difícil y empinado. El automóvil definitivamente no podría transitar por allí, así que fueron montando a caballo. El trayecto estaba rodeado por campos verdes y exuberantes, arroyos de agua cristalina que cantaban al pasar entre las rocas y el sonido constante y relajante del viento soplando entre los árboles. Arturo miraba a su alrededor completamente admirado por tanta belleza natural. «No sabía que el interior del país era tan hermoso», comentó con genuina sorpresa. Elisa sonrió con sabiduría. «Las personas que viven en las ciudades a menudo se olvidan de mirar y apreciar la belleza de las cosas simples que nos rodean». En silencio profundo, él pensó cuánta razón tenía ella en esas palabras. Cuando finalmente llegaron a la casa de Marcos después de un largo recorrido, Arturo quedó completamente impactado por lo que vio. Su amigo estaba visiblemente debilitado, había perdido mucho peso y tenía la mirada triste y apagada de quien ha sufrido mucho. «Arturo, no puedo creer que seas tú», exclamó Marcos profundamente emocionado al verlo. Se abrazaron con fuerza, con ese abrazo que solo los verdaderos amigos pueden dar. Marcos le contó toda su historia con voz quebrada. Había perdido absolutamente todo en un fraude financiero terrible y había decidido comenzar de nuevo lejos de todo y de todos, en un lugar donde nadie lo conociera. «No quería que supieras lo que me había pasado. Sentía vergüenza, tal vez demasiado orgullo también». Arturo respondió con firmeza y lealtad. A los amigos verdaderos no se les abandona nunca, sin importar las circunstancias. Permanecieron allí durante un buen tiempo conversando sobre todo lo que había sucedido, y Elisa, siempre discreta y respetuosa, esperaba pacientemente del lado de afuera de la casa, mirando el horizonte infinito y las montañas que se perdían en la distancia. En el regreso hacia la casa, el silencio entre Arturo y Elisa era completamente diferente al de la ida. Había algo en el aire, una tensión suave pero presente. Él la miraba constantemente y sentía algo que nunca antes había experimentado en toda su vida.
un deseo profundo de quedarse en aquel lugar, de abandonar el lujo vacío, el ruido constante de la ciudad, las reuniones interminables y sin alma alguna. Al llegar finalmente a la propiedad, ya había oscurecido por completo y las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo despejado. ¿Se queda a cenar?, preguntó Elisa con una sonrisa esperanzada. Solo si es para quedarme para siempre, respondió él en un tono que sonaba ligero y juguetón, pero la mirada era completamente seria y profunda. Ella se sonrojó intensamente, sin saber exactamente qué decir ante aquellas palabras. En los días siguientes que parecían volar, Arturo simplemente no se fue de aquel lugar. Ayudaba en todas las tareas de la propiedad, aprendía pacientemente a lidiar con los animales, reía de corazón con la abuela de Elisa que lo trataba como a un hijo, y sentía un calor reconfortante en el pecho que nunca antes había experimentado en su vida de millonario. Él intentaba esconder quién era realmente, su verdadera identidad, pero ella ya lo sabía desde hacía tiempo. Sus modales refinados lo delatan, Arturo. «Usted no es de por aquí, eso se nota a leguas», dijo ella una tarde mientras caminaban por el campo. Él suspiró profundamente, sabiendo que no podía seguir ocultando la verdad. «Soy millonario. Tengo varias empresas, automóviles de lujo, mansiones en las mejores zonas, pero nunca en mi vida tuve verdadera paz interior». Ella lo miró fijamente a los ojos y dijo con sabiduría: «Entonces quizás sea el momento preciso de cambiar lo que tiene por lo que realmente siente en su corazón». Y fue exactamente eso lo que él decidió hacer sin pensarlo dos veces. Arturo vendió una gran parte de sus empresas, compró tierras cercanas a la propiedad de Elisa y decidió vivir allí para siempre, entre las montañas majestuosas, el aroma del café y el amor verdadero que había encontrado. El millonario que un día se perdió en el interior del país buscando desesperadamente a un amigo, terminó encontrando el amor de su vida en el lugar menos esperado. El sol nacía despacio cada mañana, esparciendo un brillo dorado y cálido sobre las montañas que rodeaban la propiedad. Arturo abría los ojos con el canto melodioso de los pájaros y el aroma del café que venía flotando desde la cocina. Por primera vez en muchísimos años, había dormido profundamente bien, sin el ruido ensordecedor del tráfico urbano, sin reuniones importantes marcadas en su agenda, sin la presión constante de los negocios y las ganancias, solamente el sonido puro y simple de la vida tranquila del campo. Se levantó de la cama, se acercó a la ventana y vio a Elisa alimentando a las gallinas con su cabello suelto e iluminado por la luz dorada de la mañana. Él se quedó allí parado durante largos minutos, observándola como si el tiempo mismo se hubiera detenido completamente. Bajó las escaleras de madera que crujían suavemente y la abuela de Elisa sonrió con complicidad. «Buenos días, joven de la ciudad. ¿Durmió bien esta noche?», preguntó con cariño maternal. Él respondió sonriendo como un niño feliz. «Como nunca antes en mi vida, señora». Ella rió con ternura. «Aquí la almohada es de pluma natural, pero lo que realmente hace dormir bien es la paz del alma». Arturo se sentó a la mesa familiar y Elisa entró poco después, sosteniendo con cuidado una canasta llena de huevos frescos. «Hoy el desayuno está reforzado», dijo ella con alegría. Arturo la miró con profundo afecto y respondió sinceramente: «Podría acostumbrarme a esto por el resto de mi vida». Mientras comían tranquilamente, Elisa comentó sobre todo el trabajo que tendría ese día. Recoger las frutas maduras del huerto, cuidar las plantas de la horta y reparar algunas partes de la cerca que estaban dañadas. Arturo, sin pensar ni un segundo, ofreció su ayuda inmediatamente. «Puedo ayudarle con todo eso». Ella sonrió con cierta diversión. «¿Está seguro? Las personas de las ciudades grandes no suelen saber cómo manejar una pala o trabajar la tierra». Él rió de buena gana. «No he aprendido todavía, pero puedo intentarlo y aprender rápido», y así fue exactamente. El millonario cambió su traje elegante por una camisa sencilla de algodón, se puso botas de trabajo y fue directamente a trabajar la tierra. Al principio, absolutamente todo era difícil y complicado. La pala pesaba más de lo que imaginaba, el sol quemaba su piel no acostumbrada, y el pantalón se ensuciaba completamente de barro y tierra. Pero cada vez que miraba hacia donde estaba Elisa trabajando, sentía renovadas ganas de continuar y mejorar. Ella reía con cariño de sus torpezas iniciales. Corregía pacientemente su postura. Le mostraba con detalle cómo plantar correctamente cada semilla. Y cuando él finalmente lo hacía bien, ella aplaudía con genuina alegría y decía con orgullo: «Está aprendiendo muy rápido, joven».
Él le devolvía la sonrisa y dentro de su corazón nacía algo que ni él mismo lograba explicar con palabras. Las horas pasaban volando. El sol se ocultaba nuevamente y descansaban cómodamente bajo la sombra fresca de un árbol grande, comiendo frutas frescas y riendo de las cosas más simples y tontas. Arturo contaba historias detalladas de su vida anterior en la Ciudad de México. Las fiestas exclusivas, los negocios millonarios, los viajes en aviones privados. Elisa escuchaba con genuina atención, pero sin mostrar ningún asombro exagerado. Usted tenía absolutamente todo lo que el dinero puede comprar, pero no parecía realmente feliz, observó ella con perspicacia. Él miró hacia adelante pensativo y melancólico. No era felicidad verdadera, era solamente costumbre y rutina. Uno se acostumbra incluso al vacío más profundo del alma. Ella permaneció en silencio durante un instante largo, procesando esas palabras, después habló con suavidad. Entonces quizás Dios lo trajo hasta aquí para que pudiera encontrarse a sí mismo. Esas palabras poderosas permanecieron grabadas en la mente de Arturo durante muchos días. Aquella noche, permaneció acostado en la cama, mirando fijamente el techo, pensando profundamente en lo que realmente quería de la vida. ¿Por qué sentía esas ganas inmensas de quedarse allí, en aquella casa tan sencilla, con aquella mujer a quien apenas conocía desde hacía pocos días, pero que parecía entender perfectamente todo lo que él no se atrevía a decir en voz alta? En la mañana siguiente, que amaneció clara y fresca, él decidió pasear por todo el pueblo con Elisa. El pueblito era realmente pequeño. Tenía una plaza central con árboles frondosos, una iglesia antigua y hermosa, una tienda de abarrotes y varios niños jugando descalzos en las calles de tierra. Todos saludaban a Elisa con un cariño genuino y evidente. «Buenos días, muchacha bonita», decía el panadero con una sonrisa amplia. «Va a llevar al joven de la capital a conocer el río», bromeaba una señora mayor con complicidad. Arturo sonreía constantemente, genuinamente sorprendido por la amabilidad sincera de todas las personas. «¿Aquí todo el mundo se conoce entre sí?», preguntó con curiosidad. «Todo el mundo sin excepción. Y todo el mundo ayuda a todo el mundo cuando es necesario», respondió Elisa con naturalidad. Fueron caminando hasta llegar al río, un lugar verdaderamente encantador, con agua completamente clara y transparente, y piedras lisas pulidas por el tiempo. Elisa se quitó los zapatos y entró al agua, mojando sus pies con alegría. «Venga, no muerde», dijo ella riendo con ganas. Arturo dudó durante unos segundos, pero terminó entrando también al agua fresca. El agua helada lo hizo dar un salto involuntario y ella estalló en carcajadas. «Usted es muy de ciudad definitivamente», bromeó con ternura. Él rió junto con ella, le salpicó un poco de agua juguetonamente y por un instante mágico el millonario olvidó por completo el mundo que había dejado atrás. Solo existían ellos dos, el río cantando entre las piedras y aquel momento perfecto e irrepetible. Después de un tiempo disfrutando del agua fresca, se sentaron tranquilamente en la orilla del río con el sol brillando suavemente sobre la superficie del agua que reflejaba la luz como diamantes. «Elisa, ¿puedo hacerle una pregunta personal?», dijo Arturo con cierta timidez. «Por supuesto que sí». Él respiró profundamente antes de hablar. «¿Usted nunca ha pensado en salir de aquí, vivir otra vida diferente, conocer el mundo que existe más allá de estas montañas?» Ella pensó cuidadosamente durante algunos segundos antes de responder con honestidad. «Ya lo pensé muchas veces, pero me di cuenta de que lo que hace que un lugar sea bueno para vivir no es el tamaño de ese lugar ni lo que tiene, es lo que uno siente cuando está allí. Y aquí me siento completamente viva y en paz». Arturo permaneció en silencio profundo, procesando esas palabras. Aquello lo tocó de una manera que no esperaba en absoluto. En los días siguientes, que transcurrieron rápidamente, se volvieron completamente inseparables. Trabajaban juntos en todas las tareas. Caminaban por los campos verdes conversando de todo, intercambiaban risas sinceras y miradas que decían más que 1000 palabras. La abuela de Elisa ya lo había notado todo desde hacía tiempo. «Muchacha, ese joven está completamente encantado por ti», le decía con complicidad. Elisa desviaba la mirada intentando disimular, pero la sonrisa que no podía ocultar la delataba por completo. Arturo también sentía que el corazón se le aceleraba peligrosamente cada vez que ella se acercaba a él. Y fue en una noche de lluvia intensa, cuando la electricidad se cortó y quedaron a la luz tenue y romántica de las velas, que lo inevitable finalmente sucedió. Arturo estaba sentado cerca de la ventana grande.
escuchando atentamente el sonido relajante de la lluvia golpeando sobre el techo de lámina. Elisa entró suavemente con 2 tazas humeantes de té de hierbas. «La lluvia es hermosa, ¿no le parece?», dijo ella con suavidad. Él respondió sin apartar la mirada de ella. «Es hermosa, pero no tanto como usted en este momento». Ella sonrió tímidamente, con las mejillas completamente rojas. «Usted habla muy bonito, joven». Él se acercó lentamente hacia ella. «No es mi costumbre hablar de esta manera. Es simplemente lo que estoy sintiendo en este preciso momento». Ella permaneció en silencio, con el corazón acelerado latiendo fuertemente en su pecho, y cuando sus ojos se encontraron directamente, el tiempo pareció detenerse por completo. Fue un beso extremadamente calmo, sincero y profundo, el tipo de beso que nace de algo completamente real y verdadero. En la mañana siguiente, Arturo despertó sintiéndose diferente, transformado. Sabía con absoluta certeza que algo fundamental dentro de él había cambiado para siempre. El millonario que había vivido toda su vida solamente para ganar más y más dinero, ahora lo único que quería era despertar temprano cada mañana para ver a Elisa sonreír. Quería sentir el aroma de la tierra recién mojada por la lluvia, escuchar el canto alegre de los pájaros, vivir cada momento despacio y conscientemente. No sabía cómo explicarlo con palabras, pero tenía la certeza absoluta de que estaba exactamente donde debía estar. Pero la vida, como siempre sucede, disfruta de poner a prueba el destino y los corazones sinceros. Días después de aquella noche mágica, un helicóptero privado sobrevoló ruidosamente la propiedad, rompiendo la paz del lugar. Era su abogado personal que lo había estado buscando durante varios días sin descanso. «Arturo, ¿qué está haciendo usted aquí en medio de la nada? Desapareció por completo. La empresa lo necesita urgentemente. Los socios están extremadamente preocupados por su ausencia». Elisa observaba desde la distancia, completamente confundida por la escena. Arturo respiró profundamente antes de responder. Necesitaba desaparecer del mundo. Necesitaba aprender a vivir de verdad. El abogado insistía con vehemencia. «No puede simplemente abandonar todo así como así. Hay reuniones importantísimas, contratos millonarios pendientes. La prensa está haciendo preguntas incómodas». Arturo miró directamente hacia donde estaba Elisa observándolos. Después miró nuevamente al hombre de traje. «Tal vez usted no pueda entenderlo ahora, pero encontré algo que vale infinitamente más que todo eso que menciona». Elisa se acercó lentamente con el corazón en la garganta. «¿Va a irse y dejarme?», preguntó con la voz temblando notablemente. Él tomó firmemente su mano entre las suyas. «No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que no quiero irme de aquí». Ella lo miró fijamente con los ojos completamente llenos de lágrimas contenidas. «El mundo en el que usted vive es completamente diferente al mío, Arturo. No quiero ser un problema complicado en su vida». Él respondió con firmeza y convicción. «Usted es el único motivo verdadero que me hace querer tener una vida que valga la pena vivir». Pero el sentido del deber habló más fuerte en ese momento. Arturo prometió solemnemente que regresaría pronto. Subió al helicóptero con el corazón completamente apretado, mientras veía desde lo alto a Elisa y a su abuela, despidiéndose con las manos desde abajo. Desde la altura, miró hacia aquella casita pequeña y sencilla que ahora se había convertido en su verdadero hogar. En el fondo de su corazón, sabía perfectamente que no conseguiría permanecer lejos durante mucho tiempo. De regreso en la gran ciudad, absolutamente todo parecía haber perdido su color y vida. Los edificios altísimos, los automóviles lujosos, el sonido incesante de las bocinas de los vehículos. Nada tenía sentido ya para él. Sentado en su lujosa penthouse con vista panorámica, miraba fijamente su copa de vino costoso y pensaba con melancolía. ¿De qué me sirve tener el mundo entero si perdí lo único que me hacía verdaderamente feliz? Y aquella misma noche, después de horas de reflexión profunda, Arturo tomó una decisión definitiva que cambiaría absolutamente todo en su vida. La ciudad nunca le había parecido tan fría e inhóspita como en esos días. Las luces brillantes que antes lo fascinaban completamente ahora parecían vacías y sin significado alguno. El sonido constante del tráfico vehicular, el olor penetrante a gasolina quemada, el ritmo frenético y apurado de las personas corriendo de un lado a otro. Absolutamente nada tenía sentido ya para Arturo. Estaba sentado en la terraza amplia de su penthouse, mirando fijamente hacia el horizonte gris y contaminado de la ciudad. Y el único pensamiento que venía constantemente a su mente era el nombre de ella, Elisa, aquella mujer sencilla y hermosa,
con una sonrisa capaz de silenciar completamente el ruido del mundo entero. Los días pasaban extremadamente lentos y pesados. Reuniones interminables, llamadas telefónicas constantes, reportes y más reportes. Todo parecía un ruido distante y sin importancia. Arturo, necesitamos urgentemente una decisión definitiva sobre el contrato internacional, decía uno de los socios con insistencia. Él apenas asentía mecánicamente sin realmente escuchar. El abogado se aproximaba constantemente, intentando por todos los medios convencerlo de retomar su antigua rutina. No puede permitir que todo se derrumbe por causa de una mujer del interior que apenas conoce. Arturo se giró lentamente, lo miró directamente a los ojos y respondió con firmeza. No es por causa de ella solamente, es por causa de mí mismo. Ya no quiero seguir viviendo esta vida completamente vacía y sin sentido. Los empleados y colaboradores comenzaron a notar el cambio radical en él. El jefe, siempre exigente y frío, ahora parecía constantemente distraído, con una mirada perdida en la distancia, como si estuviera mentalmente en otro lugar completamente diferente, y efectivamente lo estaba. Cada minuto lejos de Elisa le dolía profundamente en el alma. Recordaba constantemente el aroma embriagador del café recién hecho, el sonido relajante de la lluvia cayendo sobre el techo de la casa, el toque suave y delicado de ella en sus manos. Y cuanto más recordaba todos esos momentos, más certeza absoluta tenía de que necesitaba regresar lo antes posible. Cierta noche, después de una reunión particularmente desgastante y tensa, Arturo tomó su teléfono celular y buscó el número de Marcos. Su amigo que se había ido a vivir a la sierra contestó después de varios intentos. Marcos, soy yo, Arturo. Finalmente logré comunicarme. ¿Cómo estás?, preguntó con genuina preocupación. Marcos respondió con la voz tranquila y serena. Estoy bien, amigo. ¿Y tú cómo estás? ¿Te fuiste tan rápido aquella vez? Arturo suspiró profundamente. Tenía que resolver algunos asuntos pendientes aquí. Pero Marcos, no puedo dejar de pensar en ella ni un solo momento. Marcos rió con complicidad. Lo sabía perfectamente. Lo vi claramente en tu mirada aquel día. Te enamoraste de verdad y profundamente. Arturo respondió con total honestidad. Sí, completamente. Y creo que nunca antes me había sentido de esta manera en toda mi vida. En los días siguientes intentó concentrarse en el trabajo, pero algo poderoso dentro de él lo empujaba constantemente de regreso hacia el interior, hacia ella. Entonces, una mañana después de otra noche sin poder dormir, finalmente decidió actuar. Entró determinado a la sala de reuniones de la empresa y dijo con voz firme: Estoy vendiendo mi participación completa en la empresa. El silencio fue absoluto e inmediato. Los socios se miraron entre sí completamente confundidos y alarmados. ¿Enloqueciste completamente?, preguntó uno de ellos con incredulidad. Arturo simplemente respondió con calma. Tal vez sí enloquecí, pero por primera vez en muchos años me siento completamente vivo y en paz. La decisión impactó y conmocionó a absolutamente todos. En pocos días los noticieros estaban completamente llenos de titulares sensacionalistas. Millonario abandona todos sus negocios y dona gran parte de su fortuna. Él no quiso dar explicaciones detalladas a nadie. Simplemente hizo exactamente lo que su corazón le ordenaba hacer. Vendió inmediatamente su participación en las empresas. Renunció a todos los cargos directivos y se fue sin mirar atrás ni una sola vez. Conduciendo su automóvil, manejó durante muchas horas por la carretera hasta llegar al interior. El cielo comenzaba a oscurecer cuando finalmente pasó por el letrero que indicaba el nombre del pueblo donde vivía Elisa. El corazón le latía aceleradamente. Cuando finalmente avistó el viejo camino de tierra, una sonrisa apareció en su rostro. Pero al llegar a la propiedad, algo estaba notablemente diferente. El portón de entrada estaba entreabierto y el silencio era extraño. Arturo descendió rápidamente del automóvil, llamó por Elisa, pero nadie respondió. Entró a la casa y el vacío lo asustó. Sobre la mesa había una carta doblada. Con las manos temblando, la abrió y leyó. Arturo, si está leyendo esto es porque el destino quiso jugar con nosotros una vez más. Tuve que irme con mi abuela. Ella se enfermó y el tratamiento será largo. No sé si volverá, pero quiero que sepa que nunca lo olvidé. Y si el amor es verdadero, la vida encontrará la manera de unirnos nuevamente. Con amor, Elisa. Arturo permaneció paralizado. No puede ser. No puedo perderla otra vez.
Subió al automóvil y condujo hasta la ciudad vecina, preguntando en cada hospital por ella. Nadie sabía nada. Los días se convirtieron en semanas buscándola, hasta que un día vio una feria en la plaza. Se detuvo y entre las casetas una voz familiar llamó su atención. Era ella, Elisa, sonriendo mientras vendía dulces al lado de su abuela. El mundo se detuvo. Arturo caminó hacia ella. Cuando lo reconoció, dejó caer todo. «Arturo, eres tú». Él sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Pensé que nunca más te encontraría». Ella corrió y lo abrazó fuerte. «Yo pensé que me habías olvidado». Él respondió emocionado. «Olvidarte. Dejé todo para encontrarte». Las personas observaban emocionadas. La abuela sonrió. «Yo sabía que regresaría». Se sentaron en la plaza. Arturo contó todo, cómo dejó los negocios, cómo el amor por ella lo transformó. Elisa escuchaba, apretando su mano. «No tenías que hacer todo eso por mí». Él respondió. «No fue solo por ti, fue por nosotros». Aquella noche regresaron juntos. Arturo ayudó a cuidar de la abuela, reformó la casa, trajo medicamentos. La abuela mejoró con los cuidados. Arturo y Elisa prosperaron y abrieron una cafetería en el pueblo usando las recetas de la abuela. El lugar se volvió famoso por la comida y por la historia de amor. Los años pasaron. Se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Tuvieron un hijo hermoso al que llamaron Miguel, quien creció corriendo por los campos donde su padre se había encontrado a sí mismo. Cada noche, cuando las estrellas iluminaban el cielo, Arturo abrazaba a Elisa y le susurraba: «Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no se mide en dinero, se mide en momentos como este». Y ella respondía: «Gracias por haberte perdido, porque fue así como nos encontramos». La cafetería continuó prosperando, no como un simple lugar, sino como un símbolo de fe, de nuevos comienzos y de la certeza de que el amor verdadero nunca muere. Porque él, el hombre que se perdió buscando a un amigo, encontró el amor de su vida, y el amor, cuando es real, jamás se pierde, solamente cambia de forma, aprende a vivir eternamente en el corazón de quien permanece, y así el atardecer de aquella propiedad se volvió eterno. Un recordatorio de que a veces es necesario perderse para encontrar lo que realmente importa. Deja en los comentarios si te gustó esta historia. Cuéntame desde dónde nos ves. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta, porque ayuda mucho al canal a traer más historias como esta. Hasta la próxima historia.